lo bendiga. ¿Me escuchan? Está bien. Amén, mis hermanos. Bueno, gracias por la aclaración de Tomás y Gisela. Yo ya estaba pensando que era que el pastor Noble lo había enviado a espiarme, ¿verdad? De que yo no estuviera predicando algo. Pero qué bueno es que están aquí por otra razón. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a leer la palabra de Dios en el primer libro de Reyes, el capítulo 17. Vamos a leer los versículos desde el versículo 8 en adelante, desde el versículo 8 hasta el final del capítulo. Cuando lo tengan, si pueden ponerse de pies para leer la palabra de Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Dice la palabra de Dios. Vino luego a él, a Elías, palabra de Jehová, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Y él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová. Y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño
a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo a Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra. En esta tarde, Señor, venimos ante tu presencia. Queremos experimentar tu presencia en nuestras vidas. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. El tema que quisiera que tratáramos en esta tarde es la experiencia de Dios. La experiencia de Dios. Quisiéramos entender, estudiar un poco cómo podemos nosotros tener una experiencia de Dios, una experiencia con Dios, un encuentro con Dios en nuestra vida. Dios es una persona, no es un ser humano como nosotros, pero es una persona. De hecho, nosotros somos personas, tenemos voluntad, tenemos sentimientos, tenemos inteligencia, somos personas porque Dios es persona y nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Él. Dios es una persona y como toda persona, tener una experiencia con una persona quiere decir llegar a tener un encuentro con esa persona, tener un contacto, tener comunión con esa persona. No sé si a ustedes les pasa, yo tengo, por ejemplo, amigos de mi juventud, de cuando yo vivía en Santo Domingo, que tengo mucho tiempo que no comparto con ellos, pero aún así, a través de ver las conversaciones casuales, a través de las redes sociales, yo puedo decir que me he mantenido en cierto sentido al tanto de sus vidas. Yo sé con quién se casaron y cuándo se casaron. He visto por las redes sociales sus hijos. Sé porque he preguntado de ellos dónde viven, dónde están trabajando. O sea, yo sé qué ha pasado con su vida. Pero yo tengo mucho que no tengo una experiencia con ellos. Porque aunque sé lo que ha pasado con ellos, realmente tengo mucho que no me he sentado con ellos a reírme de un mismo chiste, o tengo mucho que no he caminado junto a ellos. O sea, hay una diferencia de saber de alguien, de qué está pasando, a alguien qué está haciendo, si perdió el cabello, cuál es su último hobby, a tener una experiencia con esa persona. Y eso es lo que quisiéramos estudiar hoy. Cómo nosotros tenemos una experiencia de Dios, una experiencia con Dios. Es por eso que he leído este pasaje. He leído este pasaje no con la intención de que hagamos un estudio detallado del pasaje. Simplemente lo he leído como plataforma de inicio, porque en este pasaje me impresiona cómo dos vidas tan diferentes, como dos vidas en lugares opuestos, en polos opuestos, tuvieron una misma experiencia con Dios. Cuán diferentes eran Elías y esta señora. Elías era un hombre, ella era una mujer, ¿verdad? Esa es la diferencia más obvia. Y aún hoy en día, ¿verdad? Aunque gracias a Dios las mujeres pueden hacer muchas de las cosas que los hombres pueden hacer. La verdad es que hombres y mujeres, ¿verdad? Somos diferentes, ¿verdad? Y nosotros los casados vamos descubriendo eso, ¿verdad? Que con las mujeres y los hombres, ¿verdad? Experimentamos las mismas cosas de manera diferente, tenemos emociones diferentes, a veces tenemos perspectivas diferentes. Él era hombre, ella era mujer. Él era de Israel, del pueblo de Dios, ella era de un pueblo pagano. Él estaba familiarizado con los ritos, ella no tenía ninguna experiencia, pero más que todo en su vida personal. Elías era un hombre que estaba en una misión.
Elías sabía a dónde iba, ¿verdad? Andaba en una misión de Dios. Ella no, su vida estaba completamente estancada, como muchas otras mujeres en ese tiempo, ¿verdad? Tal vez su esposo, perdió su esposo en una guerra y no tenía nada que hacer. O sea, había llegado a un punto en su vida en donde ya no tenía esperanza, no tenía cosas que hacer. Era como que Elías estaba antes meridiano y ella estaba post meridiano, con una vidas completamente diferentes. Pero en este encuentro guiados por Dios, de esas dos vidas, ambos tuvieron esa misma experiencia con Dios. Ambos tuvieron una experiencia del amor de Dios. Ella llegó a entender que aunque su vida, humanamente hablando, era una vida muy lejano, Dios cuidaba de ella. Dios tenía cuidado de ella. Elías siguió entendiendo cómo Dios podía proveer, podía sustentarlo, aún a través de los medios menos posibles. En fin, ambos tuvieron una experiencia de Dios, una experiencia del amor, de la gracia, del cuidado de Dios. Y de eso queremos hablar, de esa experiencia con Dios. Cada uno de nosotros, ¿verdad? No hay nada más importante que nosotros pudiéramos tener. La experiencia de Dios. ¿Qué podemos decir? En primer lugar, yo creo que podemos decir que la experiencia de Dios, la experiencia de nuestra vida con Dios es un anhelo santo. Un anhelo santo. Y para esto yo quisiera que leamos la escritura en el libro de Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 1. Si leemos desde el versículo 15 en adelante, nos encontramos con esta oración. Dice el apóstol Pablo: por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Esta es una oración. El apóstol Pablo está orando por estos hermanos, por esta iglesia, por estos hermanos a los cuales él quería tanto. Y si vemos esta oración y la comparamos, por ejemplo, con la oración del apóstol Pablo que está en el primer libro de Colosenses, en el primer capítulo, o por ejemplo en Filipenses capítulo 1, o en la oración del apóstol Pablo también aquí en el libro de Efesios, el capítulo 3, nos vamos a dar cuenta que hay algo común, hay una petición común en la oración del apóstol por las iglesias a las que él le escribía. Y la petición común era que el apóstol Pablo oraba porque los hermanos crecieran en el conocimiento de Dios. O sea, ustedes van a ver, si leen esas tres oraciones, Efesios capítulo 1, Colosenses capítulo 1, Filipenses capítulo 1, Efesios capítulo 3, ustedes van a ver que el apóstol Pablo ora por los hermanos por conocimiento. Pero no solamente por conocimiento, para que crezcan en conocimiento. Al final del versículo 17, él les dice: el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. O como otras traducciones dicen, para que crezcan en el conocimiento de él. O otras dicen, para que lo conozcan a él mejor. Lo que el apóstol está escribiendo es para que los hermanos conozcan a Dios más.
para que conozcan a Dios más. Era una iglesia, piensen, una iglesia donde hay pastores, donde hay nuevos creyentes, donde hay personas adultas, donde hay niños, donde hay jóvenes, mujeres, hombres. Pero lo que el apóstol Pablo ora por todos ellos de manera particular es para que ellos conozcan a Dios más. Habrían otras necesidades materiales, necesidades físicas, necesidades de consuelo, persecución con las personas de afuera. Pero lo que el apóstol oraba era para que las personas conocieran a Dios más. Para que conocieran a Dios más. Y la naturaleza de ese conocimiento lo vemos en el versículo 18. Donde dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Esta palabra que se dicen aquí, entendimiento, otras traducciones dicen corazón, los ojos de vuestro corazón. Se está hablando de los ojos del corazón, ¿verdad? El interior, el ser humano, lo que está dentro, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros anhelos. El apóstol Pablo ora para que Dios abra los ojos de nuestro corazón, para que conozcamos más de Dios. Lo que el apóstol Pablo está orando es para que los hermanos tengan una experiencia de Dios, una experiencia con Dios. Ese es el anhelo más sublime, el mejor anhelo que tú y yo como creyentes podemos tener, es el anhelo de tener una experiencia de Dios, una experiencia con Dios. Y el apóstol Pablo nos habla un poquito más de cómo se da esa experiencia en el capítulo 3 aquí del libro de Efesios. El versículo 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. ¿Cómo se da este conocimiento? ¿Cómo se da esta experiencia con Dios? En primer lugar, dice el versículo 17, tiene que habitar Cristo por la fe en vuestros corazones. Mi amigo, tú que nos visitas, si tú no conoces a Dios, pero tal vez tú dices, yo quisiera eso, yo quisiera tener una experiencia de Dios. Yo sé que sí, ¿verdad? Queremos tener una experiencia con Dios. El primer paso es que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. Cuando venimos a Cristo y reconocemos nuestros pecados y pedimos a Él, venimos en arrepentimiento y ponemos nuestra fe en Él por salvación, Cristo viene a vivir en nuestro corazón. No estamos hablando de manera simbólica, no estamos hablando de como una ilustración. No, Cristo realmente, espiritualmente, viene a vivir por la fe en nuestros corazones. Ese es el primer paso para que nosotros podamos tener una experiencia de Dios. Inmediatamente eso ha pasado en cada uno de nosotros como cristianos de muchos años, de nuevo creyente. No importa tu condición de fe, no importa el estado de tu vida, no importa si tú te pareces más a Elías o te pareces más a la viuda de Sarepta. Ya tú tienes lo que se necesita. Ya tú estás capacitado de tener una experiencia de Dios, una experiencia, un encuentro con Dios, porque Cristo habita por la fe en tu corazón. Y esa experiencia de Dios es algo progresivo, donde cada día nuestros corazones se van haciendo, va teniendo una experiencia más clara, más directa, más palpable de quién es Dios, del ser de Dios, del amor de Dios, de la gracia de Dios. Esa es una experiencia de Dios, es una experiencia en la que vamos creciendo hasta el día glorioso en que lo veremos cara a cara.
Mis hermanos, una vez más te digo, el anhelo más sublime, la cosa más grande, más importante que tú puedes desear en este momento, para este nuevo año 2024, es tener una experiencia de Dios. Sabes que a veces nosotros en nuestra vida, primero nos acostumbramos, después nos conformamos, después nos apegamos, ¿verdad? A que a veces tenemos una vida, ¿verdad?, en el Señor fría, una vida donde podemos decir, no estamos conscientes, ¿verdad? Somos como los televisores de antes, que eran blanco y negro y de poca definición, ¿verdad? Donde uno podía ver la imagen, pero realmente uno ve hoy de verdad un televisor de alta definición y realmente uno dice, wow, ¿cómo yo vivía sin esto? Mi hermano, realmente, me ha pasado a mí, lo digo por mí, ¿verdad? Nos acostumbramos a una vida en el Señor fría, distante, tibia, pero el llamado de Dios es a tener un anhelo santo por tener una experiencia de Dios, porque Dios sea para nosotros cada día más real, cada día más cercano, cada día más directo. Pídele a Dios, mi hermano, en esta tarde, yo quiero tener una experiencia de Dios. Cuando hablamos de una experiencia de Dios, tenemos que hablar en primer lugar, es un anhelo santo. Pero no solamente es un anhelo santo, esta es una experiencia que tenemos en los medios de gracia que Dios tiene para nosotros. Tenemos una experiencia de Dios en los medios de gracia que Dios ha abierto para nosotros. Si una experiencia de Dios es el mayor anhelo que podemos tener, entonces también debemos concluir que todo lo que Dios ha provisto, todo lo que Dios nos da y nos demanda en nuestro caminar con Dios, tiene como propósito impulsarnos, ayudarnos a tener una experiencia de Dios. Lo que Dios, cuando hablamos por ejemplo, de apartarnos del pecado y del peso que nos asedia, es precisamente para eso, para quitar cualquier estorbo de yo tener una relación, una experiencia con Dios. Todo lo que Dios nos da en la vida cristiana tiene ese diseño, que tengamos un encuentro con Dios. Tenemos que hablar entonces de los medios de gracia. Y yo sé, estamos al inicio de año y entonces, la mayor parte de las iglesias evangélicas, los pastores estamos hablando, ¿verdad?, de leer la Biblia, de orar, del tiempo devocional. Y es así que ustedes no van a hacer la excepción. Vamos a hablar de eso. Hágase de cuenta que usted nunca ha escuchado de esto. Y vamos a hablar de esto, de los medios de gracia. Pero no vamos a hablar de ellos como metas, ¿verdad? Porque una meta, en mi mente una meta es algo que yo alcanzo y paso y nunca más. Vamos a hablar de estos medios de gracia como actitudes, como formas de vida, como medios por los cuales nosotros llegamos a tener una experiencia con Dios. Y tenemos que hablar en primer lugar de la lectura y la meditación de la Biblia, de las Escrituras. La lectura y la meditación de la Biblia. Dice un autor que la palabra de Dios, dada por los profetas y por los apóstoles y escrita en la Biblia, es el medio principal por el cual nosotros podemos llegar a tener un encuentro con Dios. Cuando nosotros nos encontramos con la palabra de Dios en la Biblia, estamos teniendo un encuentro con Dios de manera activa, un Dios actuando. Cuando tú, mi hermano, tomas un minuto, cuando tomas un tiempo en el día para leer un pasaje de la Escritura, preferiblemente un capítulo, un pasaje no muy largo, no muy corto, y tú tomas un minuto para meditar en el significado, la importancia de alguna promesa o de algún mandamiento hay escrito, o de alguna característica, atributo de Dios hay escrito. Cuando tú lees y meditas
en las Escrituras, tú estás teniendo un encuentro con Dios, un encuentro, una experiencia de Dios. En el Salmo 119:18 dice la palabra: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Cuando tú tienes ese tiempo de tú, y no tiene que ser mucho, nosotros promocionamos o promulgamos de verdad de que tú asumas como meta tal vez leer la Biblia en un año. Pero si tú dices, bueno, yo no soy yo no leo mucho, se me hace fácil, toma un capítulo de un libro de los Salmos o del libro de los Evangelios. Si tú lees un salmo al día, esos son 150 días. Y después tú dices, bueno, yo voy a leer un capítulo del Evangelio de Juan o de Lucas cada día, esos son 30 días más. Y después tú dices, bueno, yo voy a leer alguna de las cartas Romanos, primera de Corintios, esos son 30 días más. Y después voy a leer el libro de Génesis y un capítulo al día. Y cuando tú leas ese capítulo, sin ningún plan, si tienes un devocional, mejor. Pero si tú lees un capítulo en un día, yo te aseguro que de todo ese capítulo, de los 20 versículos de ese capítulo, algo te va a llamar la atención. Una promesa, una obra de Dios, un mandato. Y tú tomas 5 minutos, 10 minutos para meditar en ese pasaje o cómo se aplica eso a tu vida. Y en ese momento tú vas a estar teniendo una experiencia, un encuentro con el Dios vivo y verdadero, el Dios de la palabra de Dios. La lectura y meditación de las Escrituras. Pero también tenemos que hablar de la oración, El pastor Timothy Keller, que falleció el año pasado, fue por mucho tiempo pastor en la iglesia Redeemer, allá en la ciudad de Nueva York. Él dice en su libro de la oración que la oración, ¿cómo podríamos definir la oración? Él decía, la oración es un acto, es un personal y comunicativa respuesta al conocimiento de Dios. Es una personal y comunicativa respuesta al conocimiento de Dios. Y él habla en su libro de cómo la oración es, por así decirlo, un fenómeno universal entre las culturas. No importa cuál cultura te vaya, no importa cuál religión, siempre hay algún tipo de oración. La oración es un fenómeno, los sociólogos no cristianos estudian el fenómeno de la oración. Pero lo importante es que la oración, si bien es algo que es universal, la oración es una respuesta al conocimiento de Dios. Por eso, si tu conocimiento de Dios es equivocado, entonces tu oración va a ser equivocada, ¿verdad? Esa oración tal vez va a ser oración con mucha fe, pero es una oración equivocada porque tú estás respondiendo al conocimiento equivocado que tienes de Dios. De la misma forma, si tú como cristiano tienes un poco conocimiento de Dios, una poca relación con Dios, entonces tu oración a sí mismo va a ser. En la medida que tú conoces más de Dios, en la medida que tú te encuentras, que tú experimentas más a Dios, así mismo en esa medida tu oración, ¿verdad?, va a ser más viva y más acertada, más agradable delante de Dios. La oración, el Señor Jesús en el Evangelio según Mateo, el capítulo 6, como ustedes saben, les enseñó a los discípulos acerca de la oración. Y antes de enseñarle, ¿verdad?, lo que conocemos como la oración la oración modelo, la oración del pan nuestro, el Señor Jesús, a partir del versículo 5, les advirtió a los discípulos de que se cuidaran de 2 errores. El primer error es el error de orar o de ayunar para que otros lo vean. El segundo error es el de creer que la oración depende de las palabras bonitas o muchas que utilicemos. Dice el versículo 7, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, como la gente del mundo, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos,
porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vuestro Padre sabe de qué cosas tiene necesidad. Y podríamos preguntarnos, entonces, ¿para qué orar? ¿Verdad? Yo creo que nosotros, si ya el Señor lo sabe, yo creo que nosotros tenemos una ilustración en nuestra vida diaria. Entonces, a usted le ha pasado, yo estoy seguro que a usted le ha pasado, que usted le quiere decir algo a alguien y usted lo puede llamar, pero en vez de llamar, lo que usted hace, usted le escribe un texto o le manda un correo de voz. ¿Y por qué usted no lo llama? Y alguien le dice, pero llámalo. No, yo solamente quiero decirle que si lo llamo, ¿verdad? Entonces, en la conversación, ¿no? ¿Y cómo tú estás? Nos pasa a veces con ciertos familiares, ¿verdad? La conversación se va a ir por otro lado. Y mira, fulana, ¿y qué voy a hacer? No, simplemente le voy a mandar la lista de lo que necesito decirle. Bueno, la oración es al contrario. Venimos en oración delante de Dios, no solamente a traerle una lista de peticiones, de informaciones, como si el Señor no la supiera. Venimos ante Dios para tener un encuentro, una experiencia una experiencia con Dios. Por eso, si nosotros pudiéramos mandarle un texto, un email a Dios, no se lo enviaríamos con nuestras oraciones, porque lo que nos interesa no es venir a traerle peticiones, lo que nos interesa es venir y tener un encuentro, una experiencia con el Dios vivo y verdadero, nuestro Dios, nuestro Salvador. Entonces, cuando hablamos de la oración, cuando hablamos de los medios de gracia, hablamos de la lectura y meditación de la Escritura, hablamos de la oración y hablamos, solamente para mencionar otro más, de la comunión y de la adoración. Mi hermano, cuando venimos aquí, yo sé que lo he escuchado muchas veces, hazte de cuenta que no lo he escuchado más, pero cuando venimos aquí, venimos para tener un encuentro con Dios. Y venimos y tenemos que venir con la oración, con el deseo, Señor, yo quiero venir delante de tu presencia, que el yo estar aquí, ¿verdad? No sea venir a hacer un rito. Yo quiero estar aquí, yo quiero sentir tu presencia en mi vida y pensar y quiero tener un encuentro contigo. La oración, la adoración es eso. Saben que la palabra adoración que se usa en la Biblia muchas veces es la palabra que quiere decir postrarse. Adorar es postrarse delante de Dios. Ahora, lo importante, lo que hay que notar es que uno no se postra ante alguien que está ausente, ¿verdad? Si yo tengo un rey ante quien yo me postro, si el rey no está a mi lado, yo no me postro delante de él. Venimos a adorarlo, a adorar a Dios, a postrarnos delante de Dios, porque Dios está aquí. Porque Dios está aquí. Y si Dios está aquí para que nosotros tengamos un encuentro con Él, una experiencia de Dios. Entonces, cuando hablamos de la experiencia de Dios, hemos dicho que es un anhelo santo, es una experiencia que se da en los medios de gracia que Él ha preparado para nosotros. Pero también debemos decir que la experiencia de Dios, ¿verdad?, es un acto, es una obra soberana de Dios, en la que Dios se revela y revela su amor a nosotros de una manera poderosa y milagrosa. La experiencia de Dios es un acto, una voluntad, es una obra de Dios. Y pensando en esto, vuelvo al pasaje con que iniciamos en el primer libro de Reyes, y esta historia de Elías y esta viuda. El Señor Jesús nos enseñó que en el libro de Lucas nos dice que había muchas viudas en todo Sidón, en Israel y en todo Sidón, había muchas viudas, pero solamente a una Dios envió a Elías. O sea, el encuentro con Dios, la experiencia de Dios que esta mujer tuvo, la tuvo porque fue un acto de Dios, porque fue una obra de Dios. Dios la envió hacia ella. Y fíjense que a Elías Dios le dijo, vete allá, que yo tengo vamos a leer el pasaje de nuevo. Fíjense en primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 9, el Señor le dice,
levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Agarren eso ahí. A Elías Dios le dice, yo le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. El Señor Jesús entonces nos dice en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 4, el versículo 26, por ejemplo, leemos el versículo 25, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre por toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. O sea, desde el punto de vista de Elías, Dios tenía a la viuda preparada. Y desde el punto, para que lo sustente, con una orden que lo sustente. Y desde el punto de vista desde la viuda, Dios había enviado a Elías hacia ella. O sea, Dios hace, como nosotros decimos, como es la frase, matan 2 pájaros de un tiro, ¿verdad? Dios tenía un propósito para ella y un propósito para él. Pero lo importante es que hay una iniciativa de Dios. O sea, este es un acto de Dios, es un acto de la misericordia y de la obra de Dios. Tú estás aquí, tú quieres una experiencia de Dios. No es algo que tú puedes fabricar, no tengo un rito para ti que tú puedas hacer y vas a tener una experiencia de Dios. Buscas a Dios en los medios de gracia, pero al final de cuentas es una obra de Dios. Y lo que nosotros nos toca es clamar a Dios para que Él venga a nosotros. Y venga con poder. Y venga a transformar nuestra vida. Y así como esta mujer que tenía una visión de Dios, que Dios era un condenador que venía, que había mandado a Elías a recordarle su pecado y a matar a su hijo. Esa era la visión que ella tenía de Dios. Y ella fue transformada en conocer la verdad del amor y la gracia de Dios. Así como Elías, que ya tal vez por el peso del ministerio, ya estaba comenzando a dudar de la bondad de Dios. Y ya le decía a Dios, pero a esta mujer que me está sustentando, tú le vas a hacer daño. Y fue transformada su visión y comenzó a entender más del amor de Dios. Asimismo, la experiencia de Dios es una obra de Dios, una obra transformadora. Y esa es nuestra oración. Saben que hace algunos meses yo caminaba, era en la mañana, iba para mi trabajo, en ese tiempo yo tomaba el tren, y mientras iba caminando en la mañana había algo en una intersección que se acercaba, había algo que me llamó la atención. Había un señor que por el estilo de vestir me parecía que era como un artista, un hombre alto, blanco, con una barba y con una cámara de esta impresionante, que estaba haciendo algo curioso. Había una intersección, entonces había poco tráfico, él venía, se ponía como en el medio cuando no pasaba el carro y tiraba una foto con un cuadro. Este hombre tiene que ser un fotógrafo, un fotógrafo profesional. Yo veía que él entraba cuando salía un carro, tomaba la foto. ¿A qué es lo que le está tirando fotos? Ustedes saben. Y además, ustedes saben que yo vivo en el Bronx, no en Beverly Hills, en el Bronx. Ustedes saben, ustedes conocen el Bronx. Cuidado, no vayan, no se emocionen, no le estoy dando permiso a que, pero en el Bronx, no es aquí. Yo me pregunto, gracias, hermano. ¿A qué es lo que este hombre le está tirando fotos, verdad? Entonces, ¿ustedes saben lo que yo hice? Yo fui lentamente y en ese momento que dejó pasar el carro, cuando él vino y se puso en medio a tirar la foto, yo vine por atrás, cruzando yo, a mirar por encima de él, a ver a qué es lo que le está tirando la foto. ¿Y saben qué? No vi nada. Pues yo pensé que mi mañana iba a empezar con una gran emoción, pero no vi nada extraordinario. O sea, vi, qué sé yo, el cielo, los árboles, vi una madre saliendo con su hijo
allá en la escuela, vi padre que salía a trabajar. No vi nada, no vi nada extraordinario. Solamente oré en estas cosas, Señor. Y mañana, tal vez antes de salir a trabajar, voy a orar para que Dios me permita ver tu gracia, para que tú me permitas, Dios, ver tu gracia, tu amor, tu poder en esas cosas que hoy día, que en este momento en mi carne me parecen ordinarias. Porque en esas cosas ordinarias podemos sentir, podemos ver, podemos experimentar al Dios extraordinario. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias porque siendo aún nosotros pecadores, débiles, flacos en la fe, no merecedores, Señor. Siendo aún nosotros así, tú tienes la gracia de permitirnos que nosotros podamos tener una experiencia contigo. Podamos venir a un encuentro delante de tu presencia, Señor. Señor, queremos de ti. No queremos saber de ti. Te queremos a ti. Pon ese deseo ardiente en nuestro corazón. Que al leer tu palabra, que al orar, que al venir al servicio, que en nuestros momentos de aflicción, como los de esta viuda, como los de Elías, pero también en nuestros momentos diarios, cuando caminamos al trabajo, rodeados de todas tus maravillas, queremos tener una experiencia, queremos tener un encuentro contigo. Cada día más claro, cada día más palpable, cada día más directo. Te queremos a ti, Dios. Y solamente solamente ahí podemos, Señor, ser transformados de gloria en gloria. Nada que nosotros, tenemos muchas peticiones delante de ti. Tú lo sabes, Señor. Nuestros corazones están cargados de necesidades, de peticiones urgentes, Señor, que traemos delante de ti. Pero, Señor, nuestra mayor necesidad eres tú. Nuestra mayor necesidad es estar más cerca de ti. Que nuestra vida no sea fría, que nuestra fe, nuestra relación contigo no sea fría, sino que sea una pasión de amor, de cercanía, Señor. Señor, que si hay alguien aquí que no te conoce, que no tiene esa experiencia de ti, pero que la anhela, porque tú has puesto ese anhelo en su corazón, que en esta tarde pueda clamar a ti por salvación, para que Cristo habite por la fe en su corazón y ellos puedan crecer en el amor y en el conocimiento tuyo. Si alguien está aquí y no conoce del Señor y no le ha dicho, Señor, ven, habita en mi vida, yo te invito que ahí donde tú estás, tú clames a Dios. Clama a Dios. Pídele a Él. Todo lo que yo he podido tratar de explicarte, lo que tú has leído, lo que tú has oído en las canciones, todo lo ha provisto Dios con un objetivo, de que tú lo conozcas a Él. Así que ahí donde tú estás, clama a Dios y dile, Señor, acéptame, perdona mis pecados, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mi pecado. Sálvame, Dios. Si tú haces eso, el Señor te recibe en salvación. Te recibe en salvación. Señor Dios, danos más de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos en este momento.